Licenciada. Gracias. Ahí estamos. Ahí estamos ya. Bueno, pues entonces les estaba diciendo pues que contestándole a Pedro de que es Jacob, es como el nieto de Abraham, ¿verdad? Y entonces de él pues salen, de Jacob pues hay 12 hijos que van a ser los que forman la tribu. Estas tribus, estas 12 hijos, por decir así, se van a Egipto por la hambruna y ahí se quedan porque pasa el tiempo, se quedan durante más de 400 años, que es lo que estamos hablando de la segunda parte de esos videos, si tienen la oportunidad de verlos, ¿verdad? No es para que hagan trabajos, no es para simplemente para ayudarlos a la comprensión de lo que están estudiando. Bueno, entonces, como ya ve que el tiempo se nos va volando, entonces ahorita, ¿sí, Sabrina? Licenciada, fíjese que solo tengo una dudita aquí. Estaba viendo en Génesis 35:9, donde Dios le da la bendición a Jacob y le dice que ya su nombre no va a ser Jacob, sino que su nombre será Israel. Ajá. Entonces, eso significa que de ahí en adelante, o sea, se van a llamar israelitas por la bendición, ¿verdad? Por Jacob, o sea, porque antes antes de eso no se hablaba de israelitas porque todavía no existía ese nombre o Dios no le había dado ese nombre a Jacob. Fíjese pues, ahí hay varios temas y van a ser muchos temas que llegan hasta el Nuevo Testamento y hasta nosotros. Quien da la identidad es Dios. Ustedes se van a fijar que en el bautismo de Jesús es Dios que le dice a Jesús, tú eres mi hijo. Y ahí está la unción y ahí empieza la misión de Jesús. Es Dios quien da la identidad. Es Dios quien... Entonces, desde ahí ya usted ve que ese pueblo... hay varios temas. El primer tema es el monoteísmo. Porque significa, acuérdese usted que Abraham era de Ur de Caldea, era pagano. Y luego ellos, claro, empezaron el monoteísmo, creer en un solo Dios, pero como ya vuelvo a repetir, eso no pasa de un día para otro. Ellos traían costumbres, cultura, tradiciones religiosas, muchas cosas. Entonces va dándose progresivamente. Se da cuenta en el versículo en Génesis cuando Jacob tiene ese sueño, él dice, si regreso sano y salvo y mi hermano no me mata, voy a creer que tú eres el verdadero Dios. Bueno, entonces él ahí, pues no lo mató el hermano, siguió viviendo, vivió bien. Entonces vemos que el monoteísmo va avanzando. Esa es una cosa. La otra cosa es la identidad. Dios da la identidad. Y en este caso, Dios le está dando la identidad a lo que más adelante va a ser su pueblo. Ahora, cuando usted lee el Éxodo, usted ahí no va a leer israelitas, ahí va a leer hebreos. Hebreos. Ajá. Entonces, ¿por qué? Por lo que les dije anteriormente. Ellos de 400 años habían perdido su identidad. Dios no ha perdido, no ha olvidado la promesa ni los ha abandonado. No. Pero se manifiesta nuevamente, directamente, con Moisés en la zarza. Entonces ahí se identifica otra vez, Dios se identifica como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Oigan, entonces, ya Jesús, cuando va a hablar, va a decir, y Dios no es Dios de muertos, porque si es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios es una realidad viviente. Entonces vean cómo ustedes tienen que ir conectando e ir captando realmente esa realidad de Dios e ir dándose cuenta de las distintas tradiciones. Lo que sí es cierto es que Dios ahí da la identidad a una persona, pero más adelante esa persona en el Sinaí ya no es una persona, ya es el grupo de gente que ha salido de Egipto, que son descendientes de esta persona, y ahí se van a formar ya ahora un pueblo. Entonces, lo que estamos viendo en esta sesión de hoy
son estos, los protagonistas y las etapas, porque ahí ve usted etapas diferentes. La etapa de Abraham, antes de Jacob, luego de Jacob, que con sus hijos se va a Egipto, ahí hay otra etapa, luego entra otro protagonista, ya no son nómadas, ya no son pastores, se quedaron en Egipto, perdieron su identidad, ¿ok? Pero Dios recupera, porque la promesa hecha a Abraham sigue vigente, no era solo para Abraham. Acuérdense de las promesas, haré de ti una bendición para todos, tú serás una bendición. Entonces, hay que recordar esas promesas siguen vigentes, sigue, a pesar que ellos hayan perdido su identidad. Oigan, eso también tiene una connotación hasta nuestros días. O sea, cuando nosotros decimos bendecido, tenemos que saber qué estamos diciendo. Bendecir quiere decir bien, pero Dios dice bien de nosotros si nosotros hacemos el bien a los demás. Entonces, pero igualmente la bendición de Dios es para todos, porque está prometido en Abraham. Tú serás bendición para todas las naciones. Entonces, fíjense que la bendición pasa por las personas. Pongan atención lo que están aprendiendo. Porque si ustedes están leyendo y están viendo las notas de pie de página, no es tema intelectual, es tema vivencial. Entender para entender, estoy bendecido, pero es que ciertamente las bendiciones que recibimos es para darla a los demás. O no entienden así lo que Dios hace a Abraham. ¿Fijan? Entonces, hay que ir captando. Y lo que no capten, pregúntenlo. Pregúntenlo para aclararlo, si no les es suficiente la aclaración de las notas de pie de página. Entonces, se fijan que aquí ya vamos pasando como por 3 etapas. La etapa patriarcal, bueno, primero la etapa prehistórica. Esa es la prehistórica del 1 al 11. Fue una etapa universal, por decir así. Universal. Sin Dios, el ser humano desarrolla maldad porque se deja llevar por sus pasiones, no respeta límites. De todos los árboles comerás menos de esto. O sea, tienes límites. Pero sin respetar al ser, no se respetan los límites. Y el mal se desarrolla hasta que se inunda la tierra, hasta que todo el mundo se confunde. O sea, es todo un caos sin Dios. Luego, entonces, viene la segunda etapa, que es la historia de la salvación. Fíjense, si ustedes piensan un poquito cuando están leyendo, dice, la serpiente le dice a Adán y Eva, seréis como dioses. Pero ellos ya eran como dioses. ¿Qué les faltaba? Tenía una relación íntima con el ser, tenían de todo, vivían bien. Pero no estaban contentos de depender, de ser criatura. Querían ser como dioses. Díganme si no es eso lo que nos pasa a nosotros. Porque ser criatura significa eso significa en todas las dimensiones de nuestra vida. Yo sé que no lo puedo hacer todo, yo sé que no puedo hacerlo sola, pero como somos tan autosuficientes, ¿y cómo? Bueno, en fin. El hecho es que cuando nosotros en el credo decimos que creemos en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, pues estamos afirmando de la dependencia que hay con ese ser. Eso no es una cosa espiritual, es una cosa real, humana, biológica. Bueno, pero luego continuamos. Entonces ahí está la primera etapa. La segunda etapa es la del ciclo patriarcal. Y ahí van los protagonistas, Abraham, Isaac, Jacob. Luego vienen los otros protagonistas, los 12 hijos de Jacob. Luego pasa otra etapa. Van por una hambruna a Egipto a conseguir comida. Ahí se soluciona el drama familiar, se quedan viviendo ahí, van muy bien, pero, explica el texto, mueren todos, porque todo el mundo se muere, entonces empiezan nuevas personas que no conocen,
la historia de Jacob, los mismos descendientes ya no lo conocen tampoco. Miren, ¿por qué ella no lo conoce? Por una cosa tan simple. Si no hay alguien que esté recordando, que dice, Pablo va a decir, ¿cómo se desarrolla la fe con la predicación? Porque si yo no predico, ¿cómo voy a creer? Bueno, entonces igual, si ahí no hay quien les esté contando su historia, pues ellos eran un grupo que estaban ahí, que no eran egipcios, y se conocían como hebreos. ¿Por qué hebreos? Bueno, habría que preguntarle a Google, ¿por qué se llaman hebreos y no israelitas? Seguramente porque habían de otras muchas etnias, no digamos nacionalidades, porque eran pequeñas tribus, pequeños grupos que se iban quedando por ahí. Y fíjense ustedes que cuando José nos compartía hace un rato el tema de las pirámides, sí, uno puede pues maravillarse, decía el padre Juan Solana, una de las maravillas grandes del mundo antiguo. Oigan, pero eso no lo hizo el faraón, eso lo hacían personas. No habían máquinas para jalar esas grandes piedras y obviamente lo hacían los esclavos. Pues vean ustedes el sufrimiento humano a lo largo de toda la historia. Es interesante ir viendo todas las dimensiones, porque para leer Sagrada Escritura hay que tener no solo una visión, sino que hay que tener una mentalidad en conjunto para ir captando todo lo que se va revelando desde el principio. Todo, porque hay mucho material. Bueno, entonces ya vamos por la etapa diferente, que es la tercera, que ellos están ahí, han perdido la identidad, han pasado 400, 500 años. Y la manifestación de Dios único de la historia, que ha hecho una promesa a Abraham, a Isaac y Jacob, que se presenta como tal y dice que es una realidad que no cambia. Es una revelación. Esa es una revelación. Y fíjense, que vimos la palabra revelación, inspiración, vimos esas palabras. Revelación quiere decir que eso que yo creo no es porque yo me lo imagino o porque alguien se lo imaginó, sino que Dios mismo lo dio a conocer. Ahora, más adelante, pues las tradiciones orales, como ya lo estudiamos, que se recopilaron y que se juntaron, se unieron y se mezclaron. Por eso era la lectura de Génesis 6 al 9, que ustedes vieran cómo estaban mezcladas esas tradiciones. Muy difícil, uno lo nota por la repetición, por el cambio de mensaje que está dando, pero como yo ya entendí que es una recopilación de tradiciones, yo no voy a cambiar a la revelación de Dios mismo, que ha dicho que no cambia. Y entonces si me dicen que se enoja, que se castiga, que se arrepiente, que es violento, bueno, yo entiendo, es una manera de hablar. Es una manera de decir que tenemos cansado a Dios, pero al mismo tiempo vemos que su paciencia, que su misericordia es más que todo lo que nosotros hacemos. Vamos viendo muchas cosas. Y entonces vemos aquí en esa etapa y en ese otro protagonismo ya Moisés. Ya vamos por la quinta etapa y con otro protagonista. Ella, Moisés era pastor, todavía traía aquella tradición, tiene esta experiencia, pero entonces ya tiene una misión importante. Ya la quinta etapa, pues la sexta ya es en el Sinaí, salen todos para el desierto, ya es el camino a la libertad. Y aquí también tenemos que pensar, fíjense cómo es que vamos descubriendo no solo lo que Dios revela de Él mismo, sino que lo que revela de nosotros. Cosas que nosotros debemos cuestionarnos, porque hay dos tipos de esclavitud. Una esclavitud que es a la fuerza y otra esclavitud en la cual yo estoy como acomodada, como que yo estoy bien, pues. Y ustedes me van a decir qué esclavitud era la que tenían ahí en Egipto. ¿Cuál era? ¿Estaban a la fuerza?
Sí, se quejaron de que estaban siendo abusados y todo lo que ustedes quieran, Pero estaban acomodados. pero estaban acomodados, ¿verdad? Y estaban acomodados porque muchas veces hasta el día de hoy la gente para estar acomodada se le da pan y circo, ¿verdad? Sí. Ellos decían, disculpen, ellos decían que por lo menos ahí tenían comida. En cambio, Sí. en el desierto solo tenían, ¿cómo se llama esto? Ay, se me olvidó el nombre. El Codornices y maná, solo el El maná, maná. solo el maná. Y por eso decían que iban a esperar 40 años para que esa generación se muriera y entrara solo los descendientes de ellos. ¿Va? Así era. Pero también esa manera de hablar también es una manera de hablar, ¿verdad? Porque ¿Verdad? esto ya Bien, es pero una, es cierto. ya es una tradición oral que va explicando a determinada manera, porque miren, ustedes ahí pueden darse cuenta de que Dios no es así. Dios no es así. Si no, miren, simple y sencillamente ya estaríamos destruidos todos si fuera así. Si realmente hasta que nosotros de verdad pudiéramos confesarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser, con toda la vida, bueno, ya ustedes vayan dándose cuenta. Entonces ustedes se van fijando que es una manera de ir explicando por qué duraron tanto tiempo en el desierto. Porque realmente ahorita que vayan viendo esa peregrinación, se van a dar cuenta que no era para tanto. O sea, no lleva tanto tiempo. Bueno, pero eso ustedes, si les interesa, lo van a ir viendo. También el hecho de que Moisés no entra a la tierra prometida, esa ya es otra etapa, con otro protagonista, ahí va a entrar pues Josué. Y también ahí hay una interpretación, que no entra porque Dios lo castigó, porque dudó y cuando le dijo que tocara una roca, que la tocó 2 veces. Dios no puede, no es así, Dios no puede ser así. No puede. Son interpretaciones. Sí, son interpretaciones humanas cuando, por ejemplo, la gente dice Dios te está probando. Dios no puede probar. ¿Por qué va a probar? ¿Me entienden lo que yo les digo? Dios no tiene necesidad de probar a nadie. Si es Dios, ¿me captan lo que les digo? Si no, ¿dónde está la definición de que es y está? Si va a estar probando y viendo si de verdad cree o no cree. No se puede. Entonces, vea que un salmo dice, conoces mi pensar y mi sentir. Antes que la palabra salga a mi boca, tú ya la conoces. Si yo me fuera al fondo del océano, ahí tú me mirarías. Si yo quisiera huir de ti en el cosmos entero, tú rápido sabes dónde estoy. Entonces, no podemos vivir contradiciendo, que la palabra nos confunda de tal manera que yo ahora pienso una cosa y después pienso, Dios no es así. Dios es solo de una manera de ser y Él se define como alguien que es y que está. Ahora, ¿por qué esas palabras? Bueno, por eso, porque ya lo vimos. Tradiciones orales, ya viste, eloísta, sacerdotal, deuteronomista, interpretaciones que se van haciendo en esas tradiciones orales y géneros literarios. Muchos géneros literarios que forman parte de la Sagrada Escritura. Oigan, que eso no lo estudiamos para que se nos olvide. Lo estudiamos para tomar en cuenta cuando estamos leyendo Sagrada Escritura, porque todo eso son herramientas de comprensión de lectura. Entonces, estamos viendo las distintas etapas y cómo se puso en marcha nuestra salvación. ¿Cómo se puso en marcha nuestra salvación? Con Abraham. Pues ahí fue el primer personaje de la historia que nosotros conocemos, que Dios se le manifestó y que él le creyó. O sea, hay una parte humana que es la correspondencia, pero esa correspondencia entra con acción. No es decir, yo le creo y yo sigo, no. Yo le creo y hago lo que dice. De ahí el tema de las 10 palabras que ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que para los judíos es la Torá, que para nosotros se va a llamar Pentateuco y que está formado por tradiciones orales
que se pusieron por escrito. Pero fíjense bien que esta Torá luego es interpretada de acuerdo a muchas circunstancias que se van dando. Estamos hablando del judaísmo, de la religión judía, porque necesariamente pues Jesús fue judío. Pues nosotros tenemos que conocer ciertas cosas del judaísmo. Y entonces esta Torá, que es lo que ellos tienen como Sagrada Escritura, lo que forman son el Pentateuco, lo que ustedes están estudiando en el otro periodo, que son los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego tienen otra parte que se llaman los libros históricos. Esos históricos está la historia de Israel. Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónica, Segunda Crónicas. Y sí, la historia, cómo se va contando. Y luego están los sapienciales, que son pues los salmos, proverbios y otros libros, y luego están los profetas. Entonces, ese es el Antiguo Testamento. Pero ese Antiguo Testamento que fue desarrollado con lo que ustedes vieron en los videos o están viendo en los videos, los manuscritos, pues luego esos manuscritos se reinterpretan, porque es necesario reinterpretarlo a distintas circunstancias y épocas. Y entonces es el Talmud, ¿verdad? Y entonces es como un código civil religioso y va también, pues, como toda la finalidad es vivir esa relación con Dios, esa intimidad. Y luego está la Septuaginta, que es una recopilación que se hace y ya entran el griego, ¿verdad? Ya hay muchos textos en griego. Entonces, aquí tienen otro elemento importante, los documentos que están, y en esos documentos entra tradición sacerdotal, tradición yavista, tradición eloísta y la deuteronómica. Pues todo eso no es para que simplemente lo olvidemos, sino para que nos demos cuenta de que es importante. Y la parte histórica tampoco la podemos olvidar. Luego que ellos se convierten en un pueblo en el Sinaí y ya entran en la tierra prometida y piden, primero entra el periodo de los jueces, después entra la monarquía, llevan un proceso histórico de pueblo. Pero ya hay que ubicar a Israel como una franja pequeña de tierra, pero que está conectada o está ubicada, mejor dicho, entre 3 continentes, Europa, Asia y África. Entonces, por eso ven que hasta el día de hoy hay problemas y guerras, porque históricamente los antepasados israelitas, o sea, todo esto que vimos cuando ellos entran ya a la tierra prometida, pues han sido ellos invadidos, exiliados, bueno, de muchas situaciones históricas por los babilonios, por los asirios, por los sirios, por los persas, por los griegos y en el tiempo de Jesús por los romanos. Vean ustedes que tanto que si se van al exilio como que si son invadidos y entran, la mezcla de cultura pues es obvia, porque necesariamente, vean un ejemplo con la guerra ahorita de Ucrania y Rusia. Bueno, pues resulta que los que están ahí, los que están huyendo de la guerra, pues se van a otros países. Y eso pasó con los judíos. Muchos se fueron, se llaman los de la diáspora. Se fueron, ¿verdad? Del país, del territorio, porque estaban invadidos. Vean que justamente ¿por qué van de Canaán a Egipto? Por la hambruna. Entonces hay muchas circunstancias, por inundaciones, por hambrunas, por desastres, terremotos, como te vieron en Turquía, Siria. La gente busca dónde vivir por guerras. Pero ¿qué pasa cuando hay esa migración y esa invasión?
Pues una mezcla de culturas. ¿Y qué pasa cuando se mezclan las culturas? Pues se pierde la identidad. Bueno, eso le pasó justamente a Samaria, que es el norte, ¿verdad? De Israel. Y los judíos intentaron mantener, pues, su identidad, todavía luchan por tenerla, ¿verdad? Pero no es fácil porque ha pasado mucho tiempo de historia y hay muchas mezclas. Vea, por ejemplo, en la parte teológica, tenemos que encontrar, por ejemplo, aquí encuentran ustedes la palabra código. ¿Qué entienden con la palabra código? Y ahí le dan las citas. Mire, Éxodo del 20, capítulo 20, y aquí le va mencionando qué partes se pueden ir leyendo, ya sea de versículos o de capítulos, del capítulo 20 al 24, y luego capítulo 23, 19, versículo 19. Y el código de la santidad está en Levíticos, del capítulo 17 al 26, y el código deuteronómico que está en Deuteronomio del capítulo 12 al capítulo 26. ¿Y el otro cuál es el que dice? El 5. ¿Qué dice el 5? Es que me tapa aquí. Sacerdotal. El sacerdotal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, ¿qué entienden ustedes por un código? Las normas que tienen que cumplir los sacerdotes para las ordenaciones. Pero eso será el sacerdotal. Pero aquí no está hablando solo de eso. Está hablando de uno de la alianza, de uno de la santidad, de un deuteronómico y uno de la sacerdotal. Lo que la pregunta fue, ¿qué entienden con la palabra código? Será una especie como de lenguaje, como de forma de comunicarse. Exacto. No, es un conjunto de normas. Que estos capítulos ustedes los tienen que entender como un todo. O sea, que va totalmente con una finalidad. Por eso es importante la nota de pie de página. Porque dice aquí que el Pentateuco, o sea, estamos hablando de la escritura, no estamos hablando del tema de Pentateuco, pero estamos hablando de los primeros 5 libros, y entonces dice, no es un tratado dogmático, o sea, no es que yo tengo que creer que las cosas pasaron así como dicen. Fíjense que es importante lo que está diciendo ahí, por eso se los estoy compartiendo. Porque está utilizando tradiciones orales, está utilizando la ambientación histórica, está utilizando las etapas, está utilizando muchas cosas y está utilizando géneros literarios. Entonces no lo puedo entender como un tratado que tengo que creer cada una de las palabras que dice ahí. Cuando pasa eso, soy una persona fundamentalista y entro en grandes confusiones porque doy interpretaciones equivocadas. Sino que dice, oigan, y me dicen que entienden, es un entrelazado de relatos históricos, de leyes recogidas en en 4 cuerpos legislativos. O sea, entonces los códigos son esos 4 cuerpos legislativos. O sea, un código es una normativa, y en este caso, normativas de la alianza, o sea, lo que Dios hace o que nos pide a nosotros, lo que Él hace, porque una alianza se da entre 2 partes, es un convenio que se da en 2 partes, entre 2 realidades o entre 2 contextos. Entonces está Dios y estamos nosotros. Entonces, Dios siempre es fiel, somos nosotros los que siempre vamos por un lado y por el otro. Igual, las legislaciones de la santidad, ¿cómo es que debemos ser? ¿Por qué? Porque si tenemos que retornar a Él y Él es santo, pues nosotros decimos eso en la Eucaristía, santo, 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 el 3 veces santo es el Santísimo, el número 3, el número 7 en la Escritura es plenitud. Entonces, si nosotros retornamos a Él, pues tenemos que ser santos.
ese es el plan de Dios. Ese es el tema de la libertad, o sea, del libre albedrío. Nos da una libertad para hacer el bien, para buscar el bien, para querer retornar a Él. Ahora, si nosotros nos enredamos y hacemos otras cosas, pues el don, el regalo de la libertad era para regresar rápidamente a Él. Entonces, el código deuteronómico es, ya lo explicamos la vez pasada, es un segundo relato, deutero segundo, nomio, nómina, o sea, un segundo relato de acuerdo a las distintas circunstancias que se están atravesando. Y el sacerdotal tiene que ver con la liturgia, normas litúrgicas, normas de cómo se debe hacer un templo, normas de cómo debe de desarrollarse la oración, la alabanza, el culto, todo eso. Entonces, y todo eso, pues lo que busca es la santidad, colaborar con ayudarnos a que podamos retornar al Padre de la mejor manera. Bueno, entonces, allí vemos entonces cómo se puso en marcha el plan de la salvación y cómo se van desarrollando esas etapas que ustedes las van a ver en el Pentateuco, ¿verdad? Ya con más desarrollo. Y luego la historia de la salvación, que pues no es una persona, no va a salvar solo a Abraham, sino a un pueblo. ¿Y por qué a un pueblo? ¿Por qué escogió a este pueblo? Pues Israel es como una herramienta didáctica, pedagógica. Se supone que Israel tenía que ser como el imán para todas las naciones, y todas las naciones viendo esa relación con Yahvé, y esa confianza y esa entrega y toda esa relación de intimidad entre su Dios y su pueblo, pues todos los pueblos se iban a admirar, maravillar y querer ser por atracción, no por obligación, sino por atracción ante el testimonio de Israel, ¿verdad? Pero resulta que por eso tenemos a los profetas, ¿verdad? Porque Israel nunca mantuvo este código de la alianza, siempre la rompió, tampoco mantuvo este código de la santidad, siempre. Y el problema de todas las circunstancias históricas que vivió fue porque siempre rompió esta alianza y la hizo con los imperios, con Asiria, con los sirios, con los persas. Y si no, miren ustedes en el tiempo de Jesús, ¿quién es Herodes? Alguien que está, pues es un rey marioneta, pero que judío, pero que tiene gran relación amistosa con los romanos. Entonces es eso, rompen esta alianza con Dios y la hacen con los pueblos. Entonces ustedes es fácil ver que en el año 70 los romanos destruyen toda Jerusalén. Entonces se rompió estos códigos. Israel no los vivió nunca. Pero nosotros somos Israel, tampoco nosotros lo vivimos juntos. No vivimos estos códigos. No vivimos ni siquiera el decálogo, ¿verdad? Entonces, menos todo esto. Entonces, ahí se dan cuenta ustedes de la necesidad de que Dios se hiciera hombre en la persona de Jesús. ¿Por qué? La salvación necesitaba pues algo más real, más presente, más histórico, más visible. Sí, Jesús es el rostro vivo de Dios, ¿verdad? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces es el rostro, y todo lo que hace Jesús es todo lo que ha hecho el Dios de la historia hasta el tiempo de Jesús. Lo ha hecho, pero ha sido interpretado igual que con el tiempo de Jesús, mal interpretado. Unos lo aceptaban, otros tenían otros criterios. Bueno, como que la historia es así. Si está lo que nosotros decimos en la Eucaristía, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, pues es que si no viene, es porque les aseguro que viene y no lo reconocemos, igual que en el tiempo. Entonces, todavía
hay que ir madurando esta humanidad y por eso nosotros trabajamos en este proyecto y por eso estudiamos y por eso queremos conocerlo para poderlo servir y amar de la mejor manera. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues comprendiendo su palabra, comprendiendo su historia, comprendiendo cómo nos libera constantemente de la esclavitud. Tristemente, muchas veces estamos felices como los que estaban en Egipto, con esas esclavitudes que tenemos, estamos entretenidos, ¿verdad? Y por eso es la necesidad de la purificación. Israel lo tuvo en el desierto, pues nosotros a veces lo tenemos en la propia vida, ¿verdad? Hasta poder regresar, pues, de la mejor forma con el creador de todo y de nosotros. Entonces, fíjense que lo que hemos visto hasta aquí, pues ustedes lo pueden ir como haciendo una síntesis con los manuscritos, con las introducciones, con lo que van comprendiendo en la clase, con los videos que se van teniendo, y ahí ustedes ir viendo qué dudas van teniendo, qué inquietudes, ver si pueden interpretar algo sin ir muy lejos, con las lecturas del domingo o entre semana que van a la Eucaristía, ir viendo si ustedes van captando ese hilo conductor, esa historia de salvación que se debe realizar en nosotros, ¿verdad? Ese sería como el trabajo que tendríamos que ir haciendo. Algo personal, individual, pero captando lo que estamos viendo, pues. No sé si me doy a entender. Sí, licenciada, gracias. Bueno, tenemos 1:37. No sé, dudas, preguntas, porque en 1 minuto se acaba y ya no nos conectamos, ya quedamos hasta aquí. Vean la agenda, vean la tarea, es simplemente ir comprendiendo lo que estamos viendo. En una síntesis muy pequeña que la suban. Si todavía no pueden entrar al portal, pasarlo al chat, dudas, preguntas, inquietudes, lo que ustedes vayan viendo ahí. ¿No hay dudas, preguntas ni nada? Yo tengo una preguntita, no va a dar tiempo, pero va a quedar en el aire, licenciada. Mire, ya no lo ha repetido varias veces, pero me encantaría nuevamente escucharlo. La diferencia entre lo que ha sido esto de la historia y lo que ha sido dicho, o sea, revelado, que ha sido revelación, eso es lo que todavía me cuesta, porque usted dice, hay cosas que han sido contadas, que han sido historia, pero lo que ha sido revelado es diferente. ¿Cómo sabemos que eso ha sido revelado? Lo que ha sido revelado es el mensaje, es la definición. Por ejemplo, en la zarza, pues lo que nosotros vemos es lo que Dios dice de él. Yo soy el que soy. Ese es en la liberación de Egipto, Dios es libertad, libera, provee, les da de comer, les da, los salva. O sea, esa es lo que revela, lo